Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Después de algunas semanas sin subir algo, estamos de regreso en el canal. Sin embargo, este no es un video sobre el evento que está en este momento, sino de una actualización que ya se nos había dado a conocer desde tiempo atrás, pero que sin embargo por los distintos eventos, situaciones relacionadas a TLT Games y por plantaciones de último minuto, esta actualización se ha pausado. Sin embargo, hoy se nos ha dado a conocer un poquito más sobre esta actualización, pero sin más que decir te dejo con la siguiente información. Hola, supervivientes. Noticias de último minuto. Nos complace anunciar que estamos comenzando a compartir noticias de desarrollo con usted. Sabemos que todos están esperando ansiosamente la actualización, por eso les mostraremos en qué estamos trabajando. No es un evento más, es una actualización importante que afectará muchas partes del juego. Se nos remarca que queremos arrojar luz sobre una de esas partes, que afectará a todas las ciudades. Las ciudades se dividirán en tres tipos: medicina, componentes y armas. El tipo de ciudad determina qué edificios encontrarás en su interior. Por ejemplo, hospital solo se puede encontrar en ciudades del tipo medicina. Podrás ver el tipo de ciudad con antelación, según su portada. Muchas ciudades cambiarán su tamaño, la mayoría de ellas se verán ligeramente aumentadas. Por el tamaño de la ciudad, entenderás qué edificios habrá allí. Por ejemplo, la ubicación de base militar solo se puede encontrar en las grandes ciudades. Aparecerán ubicaciones completamente nuevas en ciudades tipo componentes. Más adelante te contaremos más sobre ellos y sus contenidos. Cambiaremos el botín en todas las ubicaciones para que cada edificio sea interesante para ti. Actualizaremos todas las ciudades para que puedas buscarlas nuevamente. Estén atentos a nuestras actualizaciones para ser el primero en enterarse de todas las novedades. La próxima vez veremos más de cerca una de las nuevas ubicaciones. Bueno, una vez leído esta pequeña información, daré mis puntos de vista sobre estos cambios que se llevarán a cabo. Como uno de los principales cambios es que ahora las ciudades se dividirán en tres tipos, los cuales son medicina, componentes y armas. Bueno, esto desde mi punto de vista nos puede facilitar en ubicar ciudades que en específico, que quiero decir, se preguntarán ustedes, básicamente esto nos sirve por sí solo, queremos o ocupamos algún tipo de material en específico, por ejemplo, necesitamos medicinas, pues en las ciudades de este tipo podremos conseguirlas sin perder el tiempo, buscando de ciudad en ciudad o sin gastar demasiados recursos, aplicando esto con los otros tipos de ciudades, así facilitándonos la recolección de materiales en específico y en ahorrar un poco de tiempo y recursos. También aumentará el tamaño de las ciudades, se nos menciona que solo será un ligero incremento de tamaño, así que solo considero que tengan una que otra ubicación extra dentro de la ciudad. Las bases militares hoy en día son algo complicadas de encontrar, así que se nos menciona que estas solo aparecerán en las ciudades de gran tamaño, por ejemplo la ciudad de Moscú, capital de la vieja y devastada Unión Soviética, así facilitándonos la ubicación de estas bases militares. Se agregarán nuevas ubicaciones que solo aparecerán en las ciudades de tipos de componentes, me imagino que estas tendrán algún tipo de componente especial o algo por el estilo. Se nos recalca también que los objetos de las ubicaciones de las ciudades cambiarán por completo, que por decirlo de alguna forma, despierte nuestro interés en buscar en las ubicaciones a ver qué hay de nuevo en aquellas ubicaciones. Tal vez nos llevamos una que otra buena o mala sorpresa. Y por último, pero no menos importante, se nos menciona, y como es en cada actualización, las ciudades se actualizarán para que puedan ser saqueados nuevamente. En fin, próximamente se nos informarán más cambios, así que estemos atentos a las publicaciones de la página y del servidor del juego. Y bueno gente, hemos llegado al final de este corto pero informador video. Dime qué te han parecido estos cambios que se realizarán en un futuro cercano, qué crees que contendrán estos nuevos edificios, déjame saber tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video deja tu like, comenta y dale en el botón de suscribirte para no perderte de nuevos videos, pero sin más nada que decir, nos vemos en un próximo video.